Seguimos con el libro del Éxodo. Estábamos hablando en el capítulo 34, y cuando Moisés recibe la segunda alianza, que es nada más que la renovación de la primera. Y vemos cómo en su misericordia Dios reiteró a Moisés la promesa de sus padres de poseer a Canaán. Porque esa pregunta me lo hacían también en el WTN, que por qué el Señor no le dio una tierra vacía a Moisés y tuvo que expulsar a Canaán. Y yo le expliqué, eso creo que se lo dije la semana pasada, pero para empatar el tema, recuerda que le dije que el Señor, yo siempre le decía a esa persona que nunca partas de la base pensando que el Señor hizo algo equivocado y que tú tienes un mejor plan que Él. Nunca partamos de esa base. Porque muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué el Señor en la Biblia mandó a hacer tal cosa? Y tú sabes lo que implica eso. Que tú dices, yo hubiera mandado a hacer otra cosa mucho mejor. Nunca partamos de esa base. Siempre que a mí me viene esta tentación, yo me recuerdo la respuesta del Señor a Job. ¿Dónde tú estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? En otras palabras, somos unos tontos. Tú no sabes nada. Yo, que puse la base del universo, yo sé. Por eso siempre tenemos que no descalificar a Dios, sino entender. Yo le decía a esa persona, y lo voy a decir a ustedes, porque esa es la pedagogía de la iglesia. Recuérdense que estamos hablando de un libro que tiene más de 3000 años. Y es palabra de Dios. Pero el Señor revela su palabra de la forma que la persona la pueda recibir. Mucha gente se confunde y dice, no, porque yo leo la revelación de la Virgen de Fátima a Sor Lucía y suenan muy infantiles, que si tan niña estuvo en el purgatorio hasta el fin del mundo. Yo le digo, tú tienes que entender que la Virgen le habla a Lucía como una madre le habla a una niña de 9 años. Si de buena primera Lucía con 9 años aparece hablando como una teóloga, eso hubiera sido un engendro. La Virgen y Dios habla de acuerdo. A mí nunca se me olvida esta mujer que yo admiro tanto, que es de la tierra de mi tica, doña Jacinta de Valdés, de quien yo recibí del Señor los dones del Espíritu Santo que poseo, los recibí a través de ella. Siempre me decía Jacinta que está en el cielo, que cumpla todas sus promesas. Y ella me decía cuando el Señor la llamó a predicar, ella tenía 78, 79 años. Y ella le dijo, pero Señor, ¿a quién yo lo voy a predicar? Yo soy una vieja tonta. Y dice que el Señor le dijo, predícala a las viejas tontas. El Señor manda a hablar con el mensaje propio de cada uno. Y eso es un mensaje muy profundo. Él no le dijo a doña Jacinta, sé una teóloga, o sé, no, ve a las que son como tú y en el lenguaje tuyo, háblale. Y eso es lo que el Señor hace a través de los tiempos. El Señor Israel hace 3000 años no le puede hablar como nos habla Benedicto XVI a nosotros, porque Israel no hubiera entendido cuál era el mensaje que Dios quiera. Por eso, siempre que leemos la Biblia, tenemos, y yo se lo he dicho millones de veces, tenemos que poner nuestra mentalidad no en el siglo XXI, en la época que se escribe. Y entender, y eso lo he dicho el Papa muchas veces, que la Biblia es historia, por supuesto que es historia. Hay parte que es poema, hay parte que pero es intrínsecamente historia. Pero tú no puedes leer la Biblia como se lee la historia hoy. Tú no puedes leer la Biblia como se lee la historia de la Segunda Guerra Mundial, con el juicio histórico de hoy. Estamos hablando de una historia que tiene 3000 años y es ante nada más que historia, es revelación. Tú tienes que venir a ver qué el Señor le está transmitiendo a su pueblo. Cosas que a nosotros nos parecen duras en la Biblia, en ese momento era lo normal. Como de aquí a 2000 años habrán cosas de nosotros que hoy nos parecen normal, que a esa gente de aquí a 1000 años le parecerá que son crueles y duras. Y por eso tenemos que entender, porque y el Señor, lo dijimos, cuando, y lo dice el libro de Génesis, cuando se acaba el diluvio, ¿qué cosa fue el diluvio? La destrucción de la descendencia de Adán y Eva que eligió el pecado, la extinción de la rama de Caín. Y acabado el diluvio, cuando el clamor de la maldad de Dios llegó al mundo, que Dios terminó
con una raza a la cual le había dado también miles de años para su conversión, acabado el diluvio, ¿qué es lo primero que hace un hijo del hombre que Dios escogió para mantener el pacto? Burlarse de su padre. Y ahí Dios le dice, por burlarte de tu padre, tú y tu descendencia perdieron la tierra. Fíjate que la tierra es la herencia de Dios, perdiste el pacto de Dios. Y Canaán son los descendientes de Can, el hijo de Noé. Ellos habían perdido la tierra. Por eso Dios le da la tierra de este descendiente de Noé, que se salvó de la destrucción de los que... Y ahí vemos que este Can, siendo descendiente de Set, el hijo de Adán y Eva, que lo sirvió, espiritualmente seguía siendo hijo de ¿quién? De Caín. Él, siendo hijo de los seguidores de la rama buena, siguió siendo, espiritualmente siguió siendo hijo de Caín. Y Dios lo borró del pacto. Y por eso Dios, la tierra de Canaán, que desde el Génesis lo promete, la tierra que pertenecía a Canaán, esa se la va a dar a los que han sido fieles al pacto. Y por eso saca de Canaán. Y vimos, y eso sí me acuerdo que se lo dije, que Dios le dijo, se los leí en el Deuteronomio: cuando entres a la tierra que te voy a dar, no imites las costumbres de esa gente, porque por culpa de esas costumbres están perdiendo la bendición de Dios. Y eso nos lo dice a todos nosotros, los que nos mudamos para Estados Unidos, los que nos cambiamos de trabajo, los que nos cambiamos. No imites las malas costumbres, porque nosotros estamos mandados no a imitar las malas costumbres. Y acuerdo que si hablamos, porque hablé de los tatuajes y de todo eso como ejemplo, de que no estamos para imitar al mundo. Y ahí comenzó, vamos a ver en la historia, cuando veamos la parte histórica de los reyes y todo eso, ahí comenzó la gran tragedia de Israel. Porque Israel se metió siglos diciéndole a Dios: queremos ser como los demás pueblos. Cuando Dios le dijo: tú no eres como los demás pueblos, tú eres mi pueblo. Y eso es lo que sucede. Muchas veces nosotros cristianos queremos ser como los demás, pero si es la moda, a mí no me importa que es la moda. Tú no tienes que seguir la moda, tú estás sellado por Jesucristo para seguirlo a Él. Y es la misma historia, no cambia. Y el Señor le da en su misericordia a los israelitas. Y los israelitas, como hablamos, a pesar que Dios es el Espíritu, los israelitas se desorientaron en el desierto. Ellos estaban acostumbrados a tener objetos visibles en Egipto que le hablaba de los dioses egipcios. Estatua de los cocodrilos, de fulano, del otro dios. Y Dios prohibió esas estatuas porque para los egipcios estas estatuas eran dioses falsos. Por eso, lo primero que le va a hacer Dios a salir de la tierra, del Sinaí, donde hace el pacto, lo primero que le va a dar a Dios es un objeto que sea el centro de atención visual de Israel. ¿Qué objeto era ese? El Arca de la Alianza. No era la caja, era lo que significaba que adentro estaba el pacto de Dios. Ellos, si seguían a eso que estaba adentro, iban a tener todas las bendiciones de Dios. Por eso el arca iba adelante. Es el primer objeto visible que Dios crea para culto. Porque Dios es un Dios que sabe que nosotros, para rendirle culto a Él, tenemos que enfocar nuestra vista en cosas que se ven. Por ejemplo, es muy difícil para mí orar aquí mirándole la cara a todos ustedes. Algo me desenfoca. Por eso cuando oramos, la Madre Angélica, que es el sentido de humor que ella tiene, dice: el Concilio Vaticano quitó a los santos, que era lo que la gente miraba, y les puso la cara en cura. Porque antiguamente en la misa, cuando era de espalda, ¿a dónde miraba todo el mundo? A la cruz que estaba en el altar. Ahora, ¿para qué es lo que mira la gente? Lo que la cara del sacerdote, el gesto que hace, que desenfoca. Por eso, cuando Benedicto XVI mandó que delante de todo altar, en toda Eucaristía, tiene que haber una cruz. Empezaron los modernos, que ya todos tienen 80 años y de modernos no tienen nada. Sí, porque el modernismo de los 60 ya tienen 80 y ya no son modernos, son ridículos. Empezaron los modernos a decir: no, pero es que el sacerdote está para mirar la asamblea de Cristo. Benedicto dijo: no, el sacerdote no está para mirar a los fieles, el sacerdote está para mirar a Cristo, que es el centro de la Eucaristía. Y esto el Señor lo sabe desde el Éxodo, le da el arca y todos los rituales que ya hemos visto. Dios
va a caminar en el medio de su pueblo en presencia, aunque él ya no va a estar como estaba en la primera etapa del camino de Egipto a el Sinaí. Por eso vimos que Moisés es el que va a hablar con el Señor. Y el encuentro de Dios con Moisés, ¿qué hacía? La cara le brillaba. Y la gente se asombraba cuando veía que Moisés salía a hablar con Dios, que la cara le brillaba. Y Moisés nos decía, miren cómo me brilla la cara. Estos son los productos Mirta que me tienen así. Moisés se ponía un velo por delante. Él no quería que el brillo de él opacara el brillo del arca. Ay, hermano, como hay gente hoy que quieren que el brillo de ellos opaque el brillo de Dios. ¿Cuánta gente que quiere brillar más que el sagrario? El Señor a partir de ese momento habló con Moisés cara a cara. Recuérdense, cuando hablamos cara a cara, no quiere decir que Moisés y Dios se veían. Quiere decir que tenían un encuentro personal y que hablaban como amigos. Porque acuérdate que dice, porque dice las contradicciones de la Biblia. Después dice, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Cuando dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, tenemos que entender que usaba esta fraseología que Dios y Moisés tenían la comunión espiritual y la relación personal uno con otro que el resto de Israel había perdido. Ahora, si ustedes y yo tuviéramos esa relación personal con Dios, cuando saliéramos delante de la presencia de Dios, nosotros tuviéramos que brillar. La gente tuviera que decir, y hay gente que brilla. Yo he conocido gente que han venido a este grupo, han venido a otro grupo, con una cara de espanto. No cara fea, no cara fea. Lo estoy diciendo muy en serio. Hubo una señora y un señor, que una vez yo di una charla en San Gil, que yo daba la charla del bautismo, y yo hablé sobre los santeros y cómo Satanás usaba a los santeros. El domingo siguiente vino una pareja a la iglesia preguntando por mí, y tenían una cara de tan maldad que nadie en la iglesia se atrevió a decirle quién era yo. Gente hablaron, ¿quién es la persona que dio la clase en martes? Ah, no, nosotros, no, ya por estar testigo, ¿te acuerdas? Rubén y Mildred. Y yo dije, no, cuando venga la semana que viene, díganme quiénes son. Pero es que tienen una cara que a veces te van a matar. Y yo, a mí no me importa. Y cuando hablamos con ellos, eran unos hermanos que estaban metidos en la santería, pero cuando digo la santería, heavy. No estaban metidos en una santería de esa. Y a las 3 o 4 semanas de estar en el grupo, ya la cara de esa gente, la cara de esa señora había cambiado. Era otra cara que le sigue hasta el día de hoy. Eso es la cara que brilla cuando tiene un encuentro. Y eso es un ejemplo. ¿Cuántas personas? Yo he visto que han venido aquí con unos ojos que yo miro y digo, si esta tuviera un cuchillo me lo tiraba ahora mismo. Eso es lo que le pasó a la cara. Y eso es lo que debía pasar si nosotros. Si tú tuvieras encuentro con Cristo, la gente de tu trabajo, tu familia, te dice, ¿qué te pasa? Que luce diferente. Y eso, el éxodo, es una lección en la vida de Israel, pero es una lección en la vida de nuestro pacto con Dios. Dios hace esta renovación en Éxodo 34 del pacto con Moisés. Como dice Dios, va a decir después también de Deuteronomio, Dios descendió en la nube y proclamó su naturaleza perdonadora. Dios es un Dios lento a la ira y abundante en la misericordia. Ese es el resumen del Antiguo. Hay 2 frases del Antiguo Testamento que si yo tuviera que elegir, 2 frases del Antiguo Testamento, yo elegí a Levítico, sean santos, porque yo tu Dios soy santo. No hay más ninguna razón para ser santo. Hay que ser santo porque nuestro Dios. Y la otra frase que yo recogería de la Biblia, si tuviera que coger Dios, es esta. Dios es lento a la ira y abundante en su misericordia. En su misericordia. Igual que yo les mandé a ustedes, los que tengo el email de ustedes, se los mandé porque me lo mandaron a mí de México. Una de las frases más hermosas que yo he oído en mi vida después de la Biblia. Después de toda la Biblia, cuando se acaba, después de la mente del Apocalipsis, la frase más hermosa que he oído en mi existencia son las frases de Santa María en el monte Tepeyac. ¿Qué tienes miedo? No estoy aquí, que soy tu madre. Esas palabras debían a nosotros, hermanos, darnos deseo de ponernos a brincar. No estoy aquí, que soy tu madre. Yo me acuerdo, me vino a la mente cuando uno era chiquito que estaba en un golpe, uno salía corriendo, ¿de dónde caía? En el regazo de
de la mamá. Y ese era el mensaje de Guadalupe, que para mí es las palabras más hermosas que han salido de la boca de María después de todo lo que se dice en el Evangelio. Pero en este capítulo 35, que voy a hablar en capítulo 35 y 36, la construcción del santuario, la construcción del arca. Ya ustedes se recuerdan que lo vimos y lo pusimos en diapositiva, y si no lo tienen pueden buscar el CD allá atrás porque no lo vamos a explicar, pero hoy vimos que comenzando el arca, comenzando la alianza, Dios quiere que junto con la alianza, yo se lo dije hace tiempo, se les va a olvidar, que junto con la alianza hubiera un sacerdocio. Y comienza el sacerdocio arónico. Dios quiso, después que Dios establece la alianza, dijo, esta alianza necesita algo. ¿Qué necesita esta alianza? Un sacerdocio. Sacerdote de latín sacerdicere, el que dice lo sagrado. Pero también sacerdote el que ofrece sacrificio. Dios quiere un sacerdocio, establece un sacerdocio. Después que establece un sacerdocio, ¿qué cosa establece? Vimos también una liturgia. Dios quiere que esta alianza que establece con nosotros sea presidida por un hombre especial que tenga un encuentro con él y que se haga una serie de trabajos. Y lo voy a repetir. ¿Para quién era el trabajo de Israel antes? Para el faraón. Ahora, ¿para quién es el trabajo? Para el Señor. Liturgia, trabajo para Dios. Cada uno tenemos que ver para quién era mi trabajo antes y para quién yo trabajo ahora. No estoy hablando de trabajo material, estoy hablando de lo que construyo en mi vida. Pero veces que hay gente que se convierte, le digo, así que antes te pasaba hasta las 4 de la mañana en una discoteca y no te cansaba. Y ahora te da pereza ir al Santísimo a la 1 de la mañana. Liturgia. Dios no le puedes dar menos a Dios de lo que tú le dabas antes al otro Dios que tú adorabas. Y muchas veces el demonio nos coge con esa mentira. Ay, pero estoy cansado. Sí, y cuando te metías de rumba hasta las 5 de la mañana y ahora te cansas para adorar. Ay, yo no voy a tal lugar porque hay que buscar parqueo, no voy a tal actividad, retiro porque hay que buscar el parqueo. Y cuando te ibas al concierto de yo no sé quién y yo no sé cuánto y te metías en un tráfico de parqueo y buscabas parqueo en el fin del mundo con tal de ir al concierto ese. Liturgia, el trabajo que tú le hacías a Faraón, tú no le puedes dar menos trabajo al Señor del que tú hacías para Faraón anteriormente. Así el Señor manda a construir, hace su alianza y manda a construir, y manda a tener un sacerdocio. Y después edifica una morada donde ¿qué se guarda en el medio de la morada? La alianza, la prueba de que Él tiene un pacto con nosotros. O sea que vemos los protestantes que andan por inventando tantas cosas. Dios establece liturgia, sacerdocio y signo visible desde el mismísimo comienzo de la alianza. Y vemos cómo el Señor da todos los datos. Vimos cómo todo el Señor pide que hagan una colecta. ¿Y qué dice? Que den oro puro, lo mejor. ¿Por qué? Porque bastante que se quitaron el oro para fundir un becerro. Pero volvemos, el hombre no ha cambiado. Para el becerro cedimos todo el oro, pero ahora para Dios voy a ver qué tengo, porque tengo que esto y tengo que pagar aquello y tengo que. Tú en estas navidades no puedes darle menos a Dios que lo que te gastas en la tienda. Lo que serías un hipócrita. Por eso sale por ahí, busquen todos esos cajones que hay en la iglesia, los niños que no tienen juguete, y compran juguetes a esos niños y déjaselo, pero no un juguete de $10, compra un juguete del mismo valor que le compraste a tus nietos o a tus hijos, porque si no eres un hipócrita. Sigues trabajando para el faraón. Y estamos hablando de cosas materiales, no espirituales. Si vamos a espiritual, eso es para retiro el fin de semana. Y vemos que en el medio de este santuario aparece el gran signo del disgusto de Dios. ¿Cuál es el signo del disgusto de Dios? El velo. Ya el hombre no tiene acceso al pacto de Dios, al arca, porque Dios se disgustó con su pueblo. ¿Y qué separa el pacto de Dios del resto de Israel? El famoso velo que Dios manda a poner. Ya Dios no habla. ¿Quién va a hablar entre Dios y los hombres? El sacerdocio que Dios instruye. Dios, el sacerdote, los sumos sacerdotes de Israel van a ministrar delante de Dios y ellos después van a salir detrás del
velo, el arca, el velo separa el arca, el pacto de Dios, no la caja, el pacto de Dios de Israel. Por eso vemos que cuando Jesús muere en la cruz, que ya se acaba el disgusto de Dios, ¿qué es lo primero que se rasga? El velo. Ya no hace falta sacerdotes para ir delante de Dios, porque Cristo es nuestro sacerdote. Eso no tiene nada que ver con el ministerio sacerdotal de la iglesia, no tiene absolutamente nada que ver. El ministerio sacerdotal de la iglesia administra los sacramentos y son sellados de Cristo, pero ya nosotros, aunque yo esté en, qué sé yo, en el medio de un lugar donde no hay un sacerdote, yo puedo ir a Cristo y orarle al Señor. Antiguamente Israel no podía orar ni adorar en ningún lado, si no era delante del arca y con el sumo sacerdote. Eso es lo que dice Cristo. Ya llegará el tiempo que no se va a adorar ni en Jerusalén ni aquí, sino se va a adorar en espíritu y en verdad. Antiguamente, lo vamos a ver, para que un judío pudiera rezar, había que congregar de 10 a 12 personas. Si un judío no puede congregar de 10 a 12 personas, no puede formar oración, no puede orar. Por eso Cristo lo digo, cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre. O sea, ya no hay que buscar números, contar que se reúnan, y 2 o 3 no es contar 1, 2 y 3. Cristo cuando dice 2 o 3 es como cuando dijo que hablaba con Moisés cara a cara. Dice, ya no tienen que buscar el quórum, tenemos 10 por orar. Ya se reúnen cualquiera a orar y ya están en oración como iglesia, como congregación. Y de ahí seguimos viendo, sigue hablando el capítulo 37, que ya lo vimos, del óleo, cómo el Señor mandó a hacer el óleo de la unción, cómo se construye la pila de bronces. En el 37, capítulo 37, vimos cómo manda a hacer la vestidura del sumo sacerdote. Lo vimos hasta visualmente cómo el Señor quiere no un sacerdocio que ande vestido igual que los demás. Quiere un sacerdocio que desde que la gente lo vea diga, ahí va uno que es el que sirve en la adoración de la alianza nueva. Y por eso quiere que sus sacerdotes, y dice que mis sacerdotes se vistan de oro, de piedras preciosas. ¿Por qué? Porque el sacerdote va a ministrar no lo lindo que luce, sino la gloria de Dios que sirve. Vimos cómo toda la ropa del Antiguo Testamento de los sacerdocios era muy parecida a la ropa de los obispos que se ponen hoy. Vimos, cuando vengan con esa tontería de que si el obispo, la ropa del obispo viene de Babilonia, que si la mitra es el dios de yo no sé qué, que es un pescado, porque para imaginación fecunda, para lo absurdo, busca a las pentecostales. Porque ahí hay veces que digo, si no fuera tan trágico, para reírse. Que el Papa tenga la cabeza un pez irá al revés. El que quiera ver, que lo busque aquí en el capítulo 38, 39 y 40, cómo el Señor diseña la ropa de los que le ministran tal como le ministra ante ahora. Ya en la próxima semana vamos a terminar el último capítulo del Éxodo, que es el 40, que es la consagración. Porque vamos a ver que Dios no solo manda a hacer las cosas, después lo manda a consagrar tal como lo hacemos hoy. Tal como ustedes vieron que el Papa consagró la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. Vemos cómo Dios no solo hace las cosas, sino que después manda un rito para declarar que eso que está hecho por manos de hombre pertenece a Dios. Por ejemplo, la primera sorpresa que yo me llevé una vez fue cuando yo estaba en Israel al principio, que le pedí a un monje ortodoxo que me bendijera un ícono. Y él se sorprendió. Él me dijo, los íconos no se bendicen, porque los íconos están hechos para bendecir. Y después yo me di cuenta que cuando los monjes ortodoxos y los católicos que hacen íconos, no para venderlo como lucro, sino que son gente que el Señor le ha dado ese don, como ellos cuando pintan, ellos pintan orando. Ellos pintan el ícono orando, y por eso el ícono está hecho ¿en qué? En oración. No hay que bendecirlo, ya está. Bendito, como le conté a ustedes, con el muchacho que nos pintó el ícono de Sor María de Jesús crucificado, yo le di una estampita de Sor María de Jesús crucificado, me dijo, no me dé la estampita, dame su vida. Yo primero quiero saber quién fue ella, qué hizo ella. Y él pintó el ícono orando. Por eso el obispo no nos bendijo el ícono, el arzobispo ungió el ícono, que es algo totalmente diferente. Usualmente los íconos no se ungen, pero tuvimos la bendición que el arzobispo que estaba aquí ungió con el crisma, con el aceite de la unción, ungió el ícono. Por eso se hace, porque hoy en día tenemos que bendecir las imágenes y todo eso, porque la hacen en la China en serie. Y que tú sabes la intención de la persona que hizo, es un pagano.
Y por eso hay que bendecirlo, para hacerlo, y por eso se bendicen. Ahora, después que un objeto está bendito, ni se puede vender un objeto bendito, ni se puede botar. Porque ya eso ya ha pasado a tener una relación directa con el poder visible de Dios. Por eso las cosas santas, cuando se rompen, se queman o se entierran. Tal como hacía Israel con los vasos del templo. Cuando los vasos del templo no servían, los enterraban, pero no lo echaban al tanque de la basura. Hoy en día, desafortunadamente, muchos artículos religiosos lo hacen gente pagana. Y tú no sabes con qué intención lo están haciendo. Y por eso la iglesia los bendice. Vamos a ver la consagración en el próximo clase. Cómo